Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la hermosa dirección del Espíritu Santo. Y dice el versículo 2 de Deuteronomio 8: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cierre sus ojos, por favor. Señor, en esta noche, Rey, queremos agradecerte, Dios, por este momento, Señor, porque creemos que tú estás en medio nuestro, Rey, y que tú una vez más tienes una palabra especial para cada uno de nosotros, Señor, la cual necesitamos, Dios. Espíritu Santo, Señor, háblanos en esta noche, Rey, y permite que esta enseñanza que tú tienes para nosotros, Rey, quede sembrada en nuestros corazones, Rey, y que sea una palabra que dé fruto, Señor, al 100%, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Yo quiero mirar las manitos levantadas, la manito levantada de aquellas personas que nos acompañan hoy por primera vez. Levante su manito. Bienvenidos, bienvenidos. Démosle un fuerte aplauso al Señor por la vida de cada uno de ellos. El Señor me inquietaba para dar esta palabra a la iglesia. El tema lo he titulado Las tentaciones del desierto. ¿Cómo se llama el tema? Las tentaciones del desierto. Y nos dábamos cuenta aquí en este versículo que dice la Biblia que nos debemos de acordar por ese camino por donde muchas veces nos ha traído el Señor. Muchas veces nosotros no comprendemos y entendemos las cosas que hace Dios. La mayoría de las personas, cuando venimos aquí a la iglesia, a nosotros nos pasó, venimos porque nos han pasado situaciones difíciles, momentos tremendos, momentos de crisis, enfermedad tal vez. Nuestro hogar, como en el caso mío, se estaba destruyendo, y a través de ese momento difícil fue que Dios nos trajo aquí a este lugar. Yo no sé si usted en este momento encuentrista está pasando por un momento difícil, pero lo que sí sé es que si Dios lo ha traído aquí a este lugar es porque el Señor tiene preparado para ustedes y para la iglesia cosas grandes vienen para cada uno de nosotros. Que es importante que nosotros nos aferremos a Él, nos agarremos de Dios. Dios es experto en hacer que en los momentos difíciles, en esas circunstancias adversas, esas cosas que muchas veces nos atacan, Dios es experto en hacer que la maldición se convierta en bendición. Es lo que hace Dios. Dice la Biblia: y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años en el desierto. Dice la Biblia, en una parte dice, para saber lo que había en tu corazón. Y es importante nosotros reconocer que muchas veces nosotros nos creemos los súper buenos. Muchas veces nosotros creemos que nosotros estamos bien. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, como les pasó a ustedes encuentristas, nos damos cuenta, la verdad, que hemos cometido muchos errores, hemos fallado mucho, y por eso el enemigo toma ventaja de nuestras vidas y nos destruye. Pero venimos a la iglesia, y a través de la iglesia Dios nos revela su palabra, y entonces nosotros comprendemos y entendemos qué es lo que debemos de hacer. Yo no sé si usted encuentrista, usted varón y mujer, entendió en cuántas cosas nosotros fallamos, y que muchas veces por nuestros errores, esos errores trajeron consecuencias en nuestras vidas. Por eso el Señor en esta noche quiere que nosotros comprendamos que muchas veces el enemigo es muy astuto para hacernos dudar de lo que Dios está haciendo. Nosotros miramos que antes de que Jesús empezara a cumplir su propósito, antes de que Jesús empezara su ministerio, dice la Biblia que Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Y quiero que me acompañen, por favor, Lucas capítulo 4. Vamos a estar leyendo ahí Lucas. Leamos en Mateo, que también es lo mismo. Mateo capítulo 4 versículo 1. ¿Lo tenemos? Mateo 4:1. Para poder enfocarnos en lo que el Señor nos quiere a nosotros dar en esta noche. Hay un título que dice Tentación de Jesús. En el versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la palabra, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Cuando nosotros entendemos
cómo es el obrar de Dios, qué es lo que Dios hace en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dios en este momento quiere llevar a la iglesia y quiere llevar a este territorio a otro nivel. Yo no sé si usted lo cree. El ambiente espiritual y todo está acomodado para que nosotros pasemos a otro nivel. Lo mismo le pasó a Jesús. Antes de que Jesús empezara su ministerio, dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Y dice la Biblia que Él ayunó 40 días y 40 noches. Y en el último día, en el momento más difícil de Jesús en su humanidad, yo no sé si usted se imagina usted ayunando 40 días, imagínese encuentrista. Nosotros muchas veces ayunamos 3, 7 días y ya nos ponemos para morirnos. Pero dice la Biblia que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y en ese momento más difícil en su humanidad, en ese momento donde Jesús tuvo hambre, dice la Biblia que apareció ¿quién? El tentador. Y el diablo le dice a Jesús. Muchas veces cuando Dios está preparando cosas grandes para nosotros, cuando Dios nos va a llevar a otro nivel, asimismo también viene el diablo a hablarnos, a confundirnos, a decirnos que lo que está pasando no es para nada bueno. Pero cuando nosotros entendemos lo que Dios hace, cuando nosotros nos aferramos a Dios, cuando nosotros creemos que Dios va a hacer cosas diferentes, entonces Dios comienza a manifestarse a nuestras vidas, amén. Entonces el Señor quiere que nosotros entendamos, que recordemos que la prueba revela lo que hay en nuestro corazón. En el momento difícil Dios nos muestra lo que hay en nuestro corazón. En ese momento crítico Dios nos muestra en verdad qué hay en nuestro corazón. Porque muchas veces nosotros nos creemos los buenos, muchas veces creemos que todo está bien, pero en esos momentos difíciles Dios nos muestra que muchas veces en nosotros hay orgullo, hay prepotencia, hay arrogancia. Y a través de estas cosas nos damos cuenta y Dios nos muestra la verdad, lo equivocado que estamos, amén. La prueba proviene de Dios, ¿cuánto lo creen? La prueba proviene de Dios. Hoy vamos a reflexionar por medio de la palabra cuáles son las tentaciones en el desierto para no caer en ellas, para que Satanás sea derrotado en nuestra vida y nuestro Señor sea glorificado. Dios quiere llevarlos a otro nivel, ¿cuánto lo creen? Hoy empieza, cuando vamos a un encuentro, hoy empieza cosa nueva. Las cosas viejas pasaron y Dios empieza a hacer cosa nueva. ¿Qué es importante que ustedes entiendan, encuentristas, iglesia? Que cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios se va a manifestar, también aparece el enemigo para que nosotros nos alejemos del propósito, amén. El enemigo va en este tiempo a querer confundir. El enemigo va a querer en este tiempo a querer alejarlo del propósito. Y Dios nos trae esta palabra del día de hoy para que nosotros tengamos discernimiento. Diga discernimiento. Para que nosotros podamos comprender cuáles son las estrategias de Satanás, para que nosotros podamos hacer no lo que quiere Satanás que nosotros hagamos, sino lo que quiere Jesucristo que nosotros hagamos, amén. En el desierto Dios a nosotros nos prepara. En el desierto Dios a nosotros nos enseña. En el desierto Dios a nosotros nos muestra que no es por nuestras capacidades. En el desierto Dios nos enseña que todo lo que nosotros necesitamos para ser felices lo encontramos en Dios. En el desierto Dios nos enseña que de Él es que provienen absolutamente todas las cosas, amén. La primera tentación que yo tengo para hoy, la primera tentación en el desierto es la murmuración. La murmuración. Muchas veces, encuentristas, tal vez ustedes se van a encontrar con esto en estos días. El enemigo los va a llevar a ustedes a pensar que lo que está pasando ahora no es necesario, que lo que le está diciendo su líder no es necesario, que para qué tanta cosa. Y el enemigo va a llevarlo a que usted hable mal tal vez de su líder, tal vez de su pastor o tal vez de la iglesia. Pero el Señor quiere en este tiempo de que usted entienda, que usted comprenda que esas son las estrategias de Satanás para que usted no siga el camino. En el desierto, si yo hago lo correcto, en el desierto cuando yo tengo la actitud correcta, si yo hago lo que a mí me corresponde hacer, entonces yo paso a otro nivel. Muchas veces nosotros llegamos aquí a este lugar y aprendemos palabra de Dios. Eso se llama teoría. Pero resulta que Dios a nosotros y Dios a encuentristas, a ustedes los va a llevar a que eso que ustedes aprendieron en el encuentro, eso que se llama teoría, ustedes ahora lo lleven a la práctica. Muchas veces va a pasar
Es importante que ustedes estén preparados para que ustedes no hablen de lo que está pasando, sino que aún en ese momento difícil que tal vez ustedes se van a encontrar, ustedes hagan lo correcto. Si nosotros hacemos lo correcto en ese momento difícil, entonces ya estamos preparados para pasar al otro nivel. Amén. Quiero que me acompañen, por favor, Números capítulo 12, versículo 1. Y miramos ahí lo que le pasó a dos personas que murmuraron. Dos personas que se dejaron llevar por Satanás a hacer lo que no debían de hacer. Números capítulo 12, versículo 1. Dice la Biblia: María y Aarón hablaron. ¿Están conmigo? Leamos allá, es importante que leamos. Dice la Biblia: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado para sí mujer cusita, dice la Biblia. Para poder comprender esto, es necesario saber quién era Moisés. Moisés fue esa persona que Dios escogió para llevar al pueblo de la esclavitud a la libertad, a la tierra prometida. Dios escogió a Moisés. ¿Y quién era María y quién era Aarón? María y Aarón eran dos líderes que también servían ahí, que también a través de ellos Dios se manifestaba, y a través de ellos Dios también hablaba al pueblo. María y Aarón eran los hermanos de Moisés. Aarón era el sacerdote y María la hermana de Moisés. Y nos damos cuenta que para María y Aarón la decisión que tomó Moisés fue una decisión mala. Ellos pensaron dentro de sí y murmuraron dentro de sí. Los dos dijeron estas palabras: nosotros creemos que Moisés se equivocó en esto y en esto. Para ellos, la mujer que escogió Moisés fue una decisión mal tomada. Dice la palabra, ellos pensaron que no estaba bien. Dice la Biblia que simplemente porque Moisés escogió para sí una mujer cusita, los hermanos de Moisés dijeron: yo creo que esa mujer no es la mujer que Moisés debería de tener. Tal vez pensaron: esa no es la mujer que el pueblo necesita. Tal vez pensaron eso. Pero dice la Biblia en el versículo 2 que cuando ellos abrieron la boca, en el versículo 2 dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y dice la Biblia: y lo oyó Jehová. Algo importante para nosotros poder comprender esto, nos damos cuenta. Estaba Aarón y María murmurando. Ellos pensaban y hablaron, dijeron: yo creo que lo que Moisés hizo está mal. Y tomaron esta decisión y dijeron dentro de sí y murmuraron: también Dios por nosotros ha hablado. Nosotros también somos líderes. Y dice la palabra: y los escuchó Jehová. Algo que es muy importante que nosotros debemos comprender, iglesia. Como seres humanos cometemos errores, como pastores cometemos errores, como líderes cometemos errores, claro, porque somos humanos. Pero algo que nosotros debemos comprender es que si Dios nos escogió a nosotros como líderes y como pastores, es por algo. Amén. La verdad, Dios no se equivoca. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Dios se equivoca o no se equivoca? Dios no se equivoca. Dios conocía cuántas veces se iba a equivocar Moisés. Y a pesar de todos los errores que cometió Moisés, porque cometió errores, Moisés fue el adecuado. Moisés fue aquella persona que, sin importar los errores que él iba a cometer, Dios lo escogió a él, porque Dios no se equivoca. Y resulta que a Dios no le gustó, a Dios no le agradó, y fue mirado como pecado que Aarón y María hablaran contra Moisés. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos levantamos a hablar de nuestro líder o de nuestro pastor, no estamos hablando solamente de ellos, estamos hablando también de Dios, porque creemos que Dios se equivocó al momento de escogerlos. Decía María y Aarón: también no ha hablado Dios por nosotros, desechemos a Moisés y ahora nosotros sigamos este liderazgo. Y resulta que en el versículo 8, ahí donde estábamos, Números capítulo 12, versículo 8, miramos algo muy importante. Cuando nosotros murmuramos, no solamente mostramos nuestro enojo, sino también nuestra inconformidad, nuestra amargura por las cosas que estamos viviendo. Muchas veces el enemigo nos habla para que nosotros abramos la boca y no creamos lo que Dios está haciendo. Amén. Satanás siempre tratará de tentarnos para poner murmuración en nuestra boca en contra de los pastores, en contra de la iglesia, en contra de nuestros hermanos en Cristo. Ojo con eso. Dice la Biblia en el versículo 8. Esto es lo que Dios le responde a María y Aarón.
Dice la Biblia, y él los oyó y le responde: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Esto es lo que Dios le dice a María y Aarón. ¿Por qué usted no tiene temor de hablar de su líder? Ojo con eso. Y en el versículo 9 dice la Biblia: entonces la ira de Jehová se encendió. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. A Dios no le gustó. A Dios no le gusta cuando el pueblo habla mal de su líder, habla mal de su pastor. A Dios no le gusta. Y dice en el versículo 10: y la nube se apartó del tabernáculo. La nube representa la presencia del Señor en la tierra. En ese lugar dice: y la nube se apartó. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí estaba leprosa. Y dice en el versículo 11: y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Esto es fuerte. Pero el enemigo va a tratar en este tiempo de que ustedes murmuren de aquello que Dios está haciendo en este lugar. El enemigo le va a decir que lo que se está haciendo en este lugar no es lo adecuado. La verdad, y yo no sé si usted lo cree, el Dios de Misión Vida Internacional es un Dios poderoso. En este lugar nosotros podemos mostrar familias restauradas. En este lugar nosotros podemos mirar corazones sanos. En este lugar, porque Dios es el Dios poderoso, el Dios de Misión Vida Internacional. El Dios de nosotros no se equivoca. Y dice la Biblia que aquella persona que murmura, a esa persona que fue Aarón y María, a María le fue colocada lepra. ¿Y qué es la lepra? Una enfermedad en la piel. Y resulta que en ese tiempo, aquella persona que tenía lepra era llevada fuera del campamento, era apartada de la familia. Eso le pasa a aquella persona que murmura, a aquella persona que se presta por Satanás, que es instrumento de Satanás para hablar en contra de lo que Dios está haciendo. Amén. Es muy importante que nosotros en este tiempo tengamos discernimiento. ¿Qué esperaba Dios de Aarón? ¿Qué esperaba Dios de María? Que a María y Aarón apoyaran a su líder. Cuando nosotros estamos a punto de pasar a otro nivel, en ese momento en que Dios espera que nosotros lo que sabemos en teoría lo llevemos a la práctica, Dios espera que nosotros tengamos la actitud correcta. Dios esperaba de María, Dios esperaba de Aarón que apoyaran a Moisés, no que lo criticaran, no que lo señalaran, sino que al contrario, ellos que eran la familia, ellos que eran los líderes, le apoyaran, le siguieran. Amén. Era lo que Dios esperaba. Resulta que nosotros en este tiempo el enemigo quiere hacer lo mismo con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene preparado para este territorio cosas grandes? En este mismo instante, en este mismo tiempo, las personas que son entendidas en los tiempos, Dios tiene todo listo para llevarnos a otro nivel. Pero es importante que nosotros entendamos que siempre que Dios va a llevar al pueblo a otro nivel, el enemigo va a llegar a hablarnos, va a querer tentarnos, y el enemigo va a querer que nosotros murmuremos en este tiempo. Por eso yo le digo, iglesia, ojo y pilas. Pilas con la murmuración. No deje que el enemigo le hable a usted al oído. No se preste para que Satanás lo utilice a hablar en contra de su líder, de su pastor. No se preste para eso. La verdad es que si nosotros como iglesia nos unimos, que es lo que Dios espera, estoy seguro que eso que Dios tiene para este territorio se cumplirá. Nosotros como Misión Vida Internacional somos punta de lanza, y si nosotros nos unimos como uno solo a pelear esta buena batalla, nos vamos a dar cuenta que Dios va a hacer cosas grandes en este territorio. Otra tentación que el enemigo utiliza cuando estamos pasando por momentos difíciles es pensar que a nosotros nos iba mejor sin Cristo. Eso va a pasar. Eso va a pasar. El enemigo va a querer mostrarle que es mejor estar sin Cristo que estar con Él. Amén. Y quiero que me acompañe en Números capítulo 11, versículo 5. Números capítulo 11, versículo 5. Iglesia, ¿cuántos se acuerdan cuando estaban en el mundo?
Dice la Biblia que esto le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en el desierto, llevado por el Espíritu, porque Dios lo quería catapultar a la tierra prometida. Y aquí en el desierto, donde Dios le estaba enseñando al pueblo que nosotros no podemos depender de nosotros, de nuestras capacidades, de nuestro trabajo. Dios quería que el pueblo entendiera que lo único que necesitamos para ser felices se llama Jesucristo. Y dice aquí la Biblia, en el versículo 5, ¿qué estaba pasando? Dice la Biblia, nos acordamos del pescado. El pueblo estaba comiendo puro maná. Dios lo había llevado a ese momento. Y dice la Biblia, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Nos acordamos de eso. Y decía el pueblo, y nosotros ahora en este momento solamente estamos comiendo arroz con huevo. El pueblo se estaba quejando. El pueblo no entendía que el Señor lo único que quería es que el pueblo fuera agradecido. Y muchas veces el Señor no va a llevar a esos momentos. Tal vez encuentristas, Dios lo va a llevar a esos momentos con la único anhelo en su corazón, Dios, de que ustedes en ese momento sean agradecidos. Si nosotros somos agradecidos en ese momento donde solamente vamos a tener arroz con huevo, esté seguro encuentrista, esté seguro iglesia, estamos preparados para pasar a otro nivel, porque Dios tiene el control de las cosas, iglesia. Dios no se equivoca. Dice la Biblia que todo lo que nos pasa a nosotros nos pasa para bien. Dice la Biblia, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto cuando estábamos esclavos, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y muchas veces cuando estamos en la vida cristiana, Dios permite que comamos puro arroz con sal y sin cebolla, porque no hay ni cebolla. A nosotros nos pasó. Pero nosotros tuvimos la actitud correcta, que es lo mismo que Dios espera de ustedes, iglesia. Es lo mismo que Dios espera de ustedes, encuentristas. Si tal vez ustedes también son llevados por el Espíritu, un momento así como este, dele gloria a Dios, porque ese es el camino. Ese es el camino, iglesia. Ese es el camino. Dios está mirando en su corazón. Si usted en verdad es agradecido con Dios, si usted en verdad está esperando en Dios. Dice la Biblia en el versículo 6, y ahora nuestra alma está seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Puro arroz y huevo, arroz y huevo, arroz y huevo. ¿Cuántos cristianos y cristianas conocemos que en los momentos de enfermedad, de escasez económica y de crisis han llegado a expresar, han llegado a hablar? A nosotros nos iba mejor cuando no estábamos en esa iglesia. Levanten la mano los que han hecho eso. Démosle un fuerte aplauso por esos sinceros. Dice la Biblia, somos llevados por el Espíritu al desierto para ver lo que había en nuestro corazón. Jesús estuvo en el desierto. Antes de empezar a cumplir ese gran propósito, fue llevado por el Espíritu. Diga, iglesia, ese es el camino. Si usted está pasando por un momento difícil, ese es el camino. Esté seguro, a la puerta del desierto está la tierra prometida. Si usted tiene la actitud correcta, no es sino cuestión de tiempo de que usted va a mirar la gloria de Dios, iglesia. Si usted tiene la actitud correcta, es lo que Dios va a hacer. Pero Dios nos ha traído a este tiempo para que nosotros tengamos discernimiento, para que nosotros entendamos. El enemigo va a querer que nosotros murmuremos. El enemigo va a querer que nosotros pensemos que nos iba mejor cuando estábamos en el mundo. Pero resulta que en la Biblia, en un salmo, encontramos a un hombre que también estaba pasando por esa situación. Y yo quiero que lo leamos, Salmo 73, versículo 12. Y si lo pueden colocar en la versión Nueva Internacional, sería una bendición. Nueva versión internacional, si lo podemos leer ahí, perfecto. Salmos capítulo 73, versículo 12. Igual yo lo voy a leer en la Nueva versión internacional. En esos momentos difíciles, en esos momentos críticos, en esos momentos en los cuales el Señor nos lleva porque tiene preparado para nosotros cosas grandes. Dice la Biblia, así son los impíos,
Un hombre que estaba pasando por un momento difícil, por un momento crítico. En la Biblia está el relato de ese hombre. Un salmista dice: así son los impíos, sin afanarse aumentan sus riquezas. Versículo 13: en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas de inocencia? Y estaba aquel hombre, un hombre de Dios, un hombre que ayunaba, un hombre que oraba, un hombre que clamaba, mirando a su vecino. Y decía: ese impío, mire cómo le va de bien. Mire ese impío cómo prospera. Mire ese impío ese carro que tiene. Mire ese impío esa casa que tiene. Ese trabajo, esa empresa. Mire cómo prospera ese impío. Y dice el salmista: a mí de nada me sirve ir a esa iglesia. De nada me sirve mantener mi corazón limpio, mis manos lavadas. De nada me sirve. De nada me sirve ir a culto. De nada me sirve ayunar. Tanto tiempo en la iglesia y mi situación lo mismo. ¿Sabe que si nosotros estamos pensando lo mismo, la verdad estamos estancados porque no hemos tenido la actitud correcta? Pero si nosotros en ese momento en que estamos pasando tomamos la actitud correcta, ustedes se van a dar cuenta lo que va a pasar. Pero dice la Biblia en el versículo 14, decía el salmista: si todo el día me golpean y de mañana me castigan, por donde meto la cabeza por ahí me dan duro. Emprendo esto, me sale mal. Emprendo aquello, me sale mal. Todo me sale mal. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? Mire los impíos, mire el mentiroso, mire el adúltero, mire el idólatra, mire cómo le va de bien. Y yo que sí me la paso ayunando, buscando la presencia de Dios, todo me sale mal. Diga, iglesia, ese es el camino. Dígale a su vecino: ese es el camino. Ese es el camino. Si está por ese lugar, ese es el camino. Va bien. La verdad, va bien cuando estamos agarrados de la mano de Cristo, porque todo lo que nos pasa a nosotros nos pasa para bien, iglesia. Versículo 15: si hubiera dicho: voy a hablar como ellos, me voy a comportar como ellos, voy a actuar como ellos, voy a ir a las discotecas como ellos, dice la Biblia, hubiera traicionado tu linaje. Hubiera traicionado lo que tú hiciste. Aquí en este momento el salmista comienza a reflexionar. Impíos, ¿qué tal donde yo hubiera hecho aquello? La verdad, Señor, hubiera traicionado tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, dice el salmista, cuando él se puso a pensar y a meditar, mira cómo prospera el impío, el idólatra, el adúltero, mire cómo prospera. Ese que es mentiroso, mire cómo prospera. Dice el salmista: cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, difícil. ¿A cuánto les ha pasado eso? Dice la Biblia: hasta que entré en el santuario de Dios, hasta que llegué a Misión Vida Internacional, hasta que llegué al lugar donde Dios habla, donde Dios muestra, donde Dios quita velos, donde Dios trae revelación. Dice la Biblia: allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Allí comprendí cuál será el destino del impío, de aquel que se levanta a juzgarme y a señalarme. ¿A cuánto les han pasado? ¿A cuánto les han pasado que están pasando por momentos difíciles, por momentos de desierto, y se levantan los vecinos y dicen: ese que va a esa iglesia, yo he visto que lo único que come es arroz con huevo? Eso hablan los impíos. Porque ellos no entienden, porque ellos no comprenden que estamos en un proceso donde Dios nos está enseñando a valorar las cosas pequeñas, donde Dios nos está llevando a nacer de nuevo, donde Dios está sacando de nuestro corazón la vanagloria, donde Dios nos está enseñando que no es nuestras fuerzas, que no son nuestras capacidades, que no son nuestros talentos, sino Él en nosotros, marcando la diferencia, iglesia. Cuando somos agradecidos, Dios se manifiesta de una manera poderosa. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción.
En un instante serán destruidos, iglesia. Ese impío que tal vez usted dice: qué bonita esa casa. Dice la Biblia, en un momento serán destruidos. Ese que tiene ese buen carro pero que es mentiroso, ese que tiene una buena finca pero es adúltero, dice la Biblia, en un instante serán destruidos, totalmente consumidos por terror, dice la Biblia. Pero Dios nos ha traído aquí a este lugar, nos ha traído a un camino, nos ha traído una vida para que nosotros comprendamos en este momento. Nosotros no vamos tras una casa, nosotros no vamos tras una finca, nosotros no vamos tras un puesto. Nosotros, los de Misión Vida Internacional, la Iglesia de Jesucristo, nuestra meta es la salvación. Nuestra meta es la salvación, iglesia, y alcanzaremos salvación porque Dios está con nosotros. Y es necesario pasar por los desiertos, porque en los desiertos es que el Señor esculpe nuestro corazón, saca todo lo que nos sirve y nos lleva a que seamos mejores personas. Dice la Biblia en el versículo 20: como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Porque lo que ellos nos muestran, y muchas veces nos quieren mostrar: mire yo cómo vivo y no tengo necesidad de ir a esa iglesia. Yo sí vivo bien, mire mi esposa, mire mis hijos, y no es necesario esclavizarme en una iglesia. ¿A cuántos les han dicho eso? Dice la Biblia, como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Dice la Biblia en el versículo 21: se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Es el camino, es el desierto. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Dice el salmista, después de reflexionar, y comienza el salmista a pensar, a analizar cuál es el final de los impíos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo conmigo? La verdad es que Dios está obrando en mí. Y dice el salmista: la verdad, Señor, la verdad, cuando pienso de esa manera me comporto como una bestia. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. ¿A cuánto les pasa eso? Me guías con tu consejo y más tarde me acogerá en tu gloria. Dice la Biblia, llegará el momento, iglesia, que aquellos que están pasando por momentos difíciles, la gloria de Dios va a ser mostrada a través de nosotros. No importa, iglesia, no importa que lo señalen, no importa que lo juzguen, no importa, pero usted siempre tenga en claro y hable palabra de Dios. En esos momentos difíciles diga a aquellas personas: sí, estoy comiendo arroz con huevo, pero por ahora, pero estoy seguro que llegarán momentos difíciles, llegarán los tiempos de gloria, y usted se va a dar cuenta cómo Dios me va a levantar, cómo Dios va a hacer que las cosas sean diferentes. Usted va a mirar la gloria de Dios en mí, y todo será para la gloria de nuestro Señor. Usted lo mirará. Dice la Biblia en el Salmo 20, en el versículo 25: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. ¿Cuántos están en ese mismo sentir que el salmista? Ese es mi sentir. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios me fortalece. Mi corazón, Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Versículo 28: para mí el bien está estar cerca de Dios. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Ese es nuestro Dios, iglesia. Ese es nuestro Dios, encuentristas. Ustedes fueron un encuentro. Los que están en casa, ustedes cambiaron. Los que están en casa no. Los que están en casa no. Pero si ustedes se aferran a Dios, la luz de Cristo va a alumbrar tan fuerte a través de sus corazones que todas las tinieblas van a ser disipadas. Todo lo que el enemigo esté maquinando se tiene que ir en el nombre de Jesús, porque la luz que encendió Cristo en sus corazones va a alumbrar y va a alumbrar de una manera poderosa.
Coloquémonos en pie, iglesia. Vamos a darle gracias al Señor.